Vivir es Cristo. Vivir. Buenas tardes, hermanos. Hoy, martes, nos volvemos a juntar en esta reunión que tenemos de estudio bíblico. Hoy día un poquitito atrasados por unos pequeños detalles técnicos que siempre a veces nos hacen probar la paciencia, pero aquí estamos de nuevo y damos gracias a Dios que podemos transmitir el mensaje de su palabra y que podemos juntos por este medio, por medio de las redes sociales, estar conectados no solo entre nosotros, sino principalmente con la palabra de Dios. Así es que, Pablo, salúdanos. Sí, ¿cómo están mis hermanos? Qué bueno estar juntos, poder transmitir, aunque con cierta dificultad pequeña, pero ya superada. Esperamos que usted pueda recibir esta señal, esta transmisión. Siempre es tan necesario revisar la palabra, estudiarla en profundidad. Y hoy día no va a ser la excepción. Esperamos disfrutar de esta carta que hemos estado siguiendo, la carta de Pablo a Timoteo. Esperamos que sea de mucha bendición, como lo ha sido. Esperamos los estudios anteriores y vamos a compartirla. De hecho, esa es nuestra principal motivación, poder seguir conversando acerca de la palabra. Así es. Así es. Y bueno, hoy nos toca terminar este capítulo 4 de Timoteo. Una carta hermosa que ha sido una bendición para nosotros. Lo hemos comentado con otras personas, ¿cierto? Sí. Por interno, o también ustedes nos han mandado mensajes. Que qué hermoso ha sido analizar esta carta, qué confortante y qué clarificador en muchos aspectos. Exacto. Como hemos visto, la misión de Timoteo, a partir de lo que nos dice la carta, fue quedarse en una iglesia en Éfeso para corregir instrucciones, enseñanzas equivocadas, sacar enseñanzas de viejas, decía la semana anterior, y poder dar mucha supervisión de parte del apóstol a través de él a la iglesia que estaba en Éfeso. Y vamos a ver que esta labor que se le encomendó a Timoteo es también necesario hoy día. Los que están delante de la congregación y también todos los miembros tenemos que revisar ciertas cosas que nos va a enseñar hoy día el trozo que vamos a analizar, y creo que va a ser de mucha bendición porque más que nunca necesitamos tener claridad qué hace la iglesia, cuál es su principal función, su principal dirección. Y eso es bueno recordarlo, dado que hay tantas dificultades hoy día de reunión, para reunirnos, y nos van a dar muchas guianzas estos pasajes y la carta completamente. Así que no sé si hay algo que comentar que haya pasado en la semana. Los domingos estamos transmitiendo desde la iglesia, los martes lo estamos haciendo desde este lugar, pero esperamos ser de ayuda, ser de bendición a través de lo que hoy día nos corresponde analizar. Sí, antes de entrar en el consejo de la palabra, un pequeño avisito. El día domingo estuvimos informando que se van a hacer colectas esta semana nuevamente respecto a los víveres y los alimentos no perecibles, las ayudas que cada uno de la iglesia está preparando para este tiempo en que muchos están pasando por necesidad por causa de la pandemia. Y habíamos informado que Sergio, que es el encargado del grupo de recaudación y de servicio de la iglesia, era la persona que iba a estar al frente y a quien tenían que ubicar o llamar para estas recaudaciones. Pero, usted lo sabe, Sergio, su trabajo, él está ocupado en un 10% especial para muchos, y por causa de su trabajo, para alivianarle un poco su tarea, hemos delegado ahora esta función en Viviana Vázquez. Así que le pedimos a los hermanos de la iglesia y a toda persona que quiera cooperar, que se contacten con ella. Si se contactan con Sergio, Sergio les va a pedir que se contacten con ella. Viviana es la persona que va a estar a cargo ahora de las recaudaciones, de la administración y de la entrega, junto al equipo que está ayudando en todo esto. Entiendo que Pachi, Marta y otros más que se me puede estar escapando están ayudando también. Entonces, para que cualquier ayuda que usted quiera entregar, hágalo a través de Viviana Vázquez, por favor. Bien con los avisos, y vamos a comenzar hoy día nuestro estudio. Vamos a leer, hoy día vamos a revisar los versículos 11 al 16, terminando el capítulo 4. El 11 lo revisamos la semana pasada, pero desde ahí nos vamos a enganchar para seguir los comentarios y los análisis. Así es. Y voy a pedirle a Juan Manuel que lea, ¿no es cierto?, ese segmento del 11 al 16, y yo después de eso voy a
a orar para que Dios nos guíe, Dios sea el que nos va enseñando realmente en esto. Así es, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, oremos un momento para ir revisando estos versículos. Señor, te damos gracias una vez más reunidos en torno a tu palabra. Queremos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú siempre, Señor, ilumines nuestro caminar en todo, especialmente el análisis de tu palabra. Queremos reverenciarla, queremos sostenerla como lo que es la palabra de Dios inspirada, transmitida por hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, que llega hasta nuestras vidas 2000 años después incluso, para guiarnos, para ayudarnos, para recibirla, Señor, como una entrega tuya para nuestro bien, para todo lo que necesitamos para caminar en esta vida espiritualmente hablando. Te pido que nos ayudes junto con Juan Manuel a discernir fielmente lo que tú escribiste y dejaste para nosotros, y también para mis hermanos, para que en su oído espiritual estén captando, Señor, cada una de las cosas que tú estás ordenando y mandando para todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, comenzamos nuevamente entonces con estos textos que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, comienza ya a entender de mejor manera estos conceptos que, como explicábamos recién, tiene que ver con las enseñanzas de Pablo a Timoteo en el contexto de quedarse él en Éfeso. Éfeso era una gran ciudad, importante ciudad de Asia Menor, que tenía incluso algunas pequeños pueblos satélites a los cuales también ellos dirigían. Y como en todas las iglesias que Pablo fue instruyendo, dejando en su caminar, en su misión, dejó establecidos ancianos y en este caso Timoteo era un colaborador estrecho del apóstol que iba a supervisar y ayudar al desarrollo y la dirección de la iglesia en todo asunto eclesiástico. Vimos ya cómo en el capítulo 3 nos hablaba mucho de el exhortar, en la oración pública, quienes enseñaban los requisitos de obispos, de también los diáconos, el servicio de las mujeres, y ya revisamos eso, y ahora en el capítulo 4 hay más instrucciones personales a él, en la misión que le había encomendado el apóstol. Por eso que cerramos el pasaje anterior, el versículo 11, diciéndonos esto manda y enseña, que era básicamente una orden para su colaborador Timoteo, de que todo lo que le había enseñado, explicado en los versículos precedentes, tenía que no solamente explicarlo, enseñarlo, sino que tenía que mandarlo a hacer. Era parte de la dirección específica que el apóstol le encomendaba a Timoteo. Y asimismo, ya lo analizamos la semana pasada, lo importante de establecer la correcta doctrina, sacar toda fábula, toda cosa de vieja que no tiene que ver, ya lo explicamos un poco la semana anterior. Ahora le va a seguir dando indicaciones a su querido colaborador, estrecho colaborador, cómo dirigirse y cómo conducirse en la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, que también va a valer todas sus indicaciones para lo que actualmente tenemos en todas las iglesias, también particularmente la nuestra. Así que ahora parte en el versículo 12 con ninguno tenga en poco tu juventud. Primero tenemos que hablar de la edad de este Timoteo, porque se ha especulado muchas cosas, que era un adolescente, que en realidad era muy muy joven, hablemos de 17, 18 años, y que por esa razón tan joven no iba a ser capaz de hacer o imponer lo que el apóstol le estaba encomendando. Pero hay que sacarse esa idea porque sabemos que no es así. Lo que sabemos de Timoteo es que en el primer viaje misionero por la zona de Listra, ahí se encontró con este joven. En ese momento era joven, más o menos el año 51 después de Cristo,
el apóstol pasó por primera vez por esos lados, conoció a Timoteo, probablemente le predicó, se convirtió, no solamente él, la familia y mucha gente de ahí. Y después en el segundo viaje misionero, entonces ahí empieza a colaborar con él. Por lo tanto, en el año 51 se estima que Timoteo debe haber tenido unos 24 o 25 años. Y la carta que estamos leyendo, la carta de Pablo a Timoteo, cuando le dice que se quede en Éfeso, es más o menos en el año 63, 64 de nuestra era. Por lo tanto, habían pasado tal vez unos 12 hasta 14 años. Si sumamos 24 más 12, estamos hablando de un hombre, no joven, de 36 años. Yo creo que anda por ahí con nosotros. Estamos tan jóvenes como él. Entendemos por qué le decía joven. Por qué le decía joven. Bueno, pero hay otro aspecto más de este concepto de juventud, que ciertamente los que estaban dirigiendo la iglesia, ya lo vimos, el concepto de episcopo, de supervisor o de obispo, en nuestro lenguaje castellano, eran personas que venían realmente de ser ancianos de sus congregaciones. Y a veces de su comunidad. De su comunidad, porque estaba arraigado todavía toda la tradición judía. Exacto. Donde los ancianos gobernaban las iglesias, las sinagogas. Ellos eran los que tenían la posibilidad de dirigir la iglesia por su experiencia, por su conocimiento de la palabra. Recuerde que la Biblia estaba escrita en rollos, tenía que pasar muchos años para que usted la aprendiera. Era más difícil adquirir ese conocimiento. Por lo tanto, los ancianos eran los que dirigían las iglesias. Por lo tanto, Timoteo, si fijamos en una edad, para dejarlo más claro, en 36 años su edad cuando recibe estas instrucciones, se iba a enfrentar a personas efectivamente de 10, de 20, de mucha experiencia, de 40 años podría ser, que tuvieran, lo doblaran en edad. Y él, ¿cómo iba a dar indicaciones? Además, sabemos que Timoteo tenía un carácter un poco retraído, un poco tímido, por lo cual vemos en muchas de sus cartas y alusiones hacia él que el apóstol lo estimulaba a mejorar esa parte de su carácter y a tratar de con su ejemplo, como lo vamos a ver, dirigiera o ayudar a dirigir la iglesia. No era que él se iba a encargar de todo, sino que iba a ser un colaborador más de la dirección de la iglesia, pero encomendado por el apóstol. Por lo tanto, su juventud, cuando hablamos de juventud, estamos hablando de un hombre de 36 años. No era un niño pequeño, no era un adolescente, tenía su trayectoria. Piensa en 12 años siguiendo al apóstol por diferentes ciudades, viendo su comportamiento, viendo lo que predicaba. Había una trayectoria más bien de vida. Y eso lo facultaba para poder pararse frente a personas mayores que él para impartir la enseñanza que tampoco era de él, sino que del apóstol. Recordemos que Pablo, cuando empezaba su ministerio en una ciudad, habitualmente partía en las sinagogas, era donde empezaba su prédica. Y muchas de las personas que se convertían eran precisamente hombres que asistían regularmente a la sinagoga. No es Éfeso, pero por ejemplo en Corinto tenemos el testimonio de que el principal de la sinagoga se convirtió y fue parte de la iglesia. Y así en otros lugares. Entonces vemos que algo así podría haber pasado perfectamente en Éfeso. Recordemos que también cuando él se despide en Hechos hace llamar a los ancianos y da la impresión de que eran varios, que no era uno, era un Por eso hablamos de un presbiterio, de un grupo de ancianos que estaban dirigiendo la iglesia. Nunca era una cabeza única, sino que había un consejo, podríamos decir, de ancianos, de presbíteros, de episcopos. Hemos usado esas palabras varias veces. Y Timoteo se iba a agregar a ellos para recordar las instrucciones del apóstol. Las instrucciones del apóstol sí tenían que estar sobre las demás, y eso ellos tenían que efectivamente ir cuidando. De manera que tenemos a un hombre de 36 años, insistimos, joven para la edad de ese cargo, de esa colaboración, pero que tenía la responsabilidad otorgada por el apóstol, la misión de colaborar con la dirección de la iglesia, enseñar y mandar, lo cual le podría haber sido difícil, y aquí está el estímulo del apóstol para eso. Y lo primero que destaca, creo más que la edad, que ya la analizamos, destaca en el versículo 12 qué es lo que le pide, que sea ejemplo. Aquí hay un gran incentivo para cualquiera que quiera ayudar, colaborar en la iglesia, ya sea dirigiéndola, siendo diácono, ya lo vimos. Hay una necesidad urgente de toda la iglesia, por lo demás,
de dar ejemplo, de ser ejemplo, de no solamente conformarse con dar lindas palabras o tener mucho conocimiento intelectual acerca de la Escritura, sino que dar un ejemplo que se vea en varias áreas, y nos va a detallar esta área. Los que estamos regularmente reunidos en la iglesia, este versículo, estos ejemplos los analizamos en el verano, en un retiro, analizamos uno por uno, así que espero que tengan buena memoria los de la iglesia y se recuerden a qué se refería, por ejemplo, ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Bueno, lo vamos a revisar de nuevo. Y están nuestras prédicas en Facebook. También, si la quiere revisar. Esos estudios. No están en YouTube, pero están en Facebook. Claro. Pero el tema está en que Timoteo tenía que ser ejemplo, y aquí está los descriptivos. En palabra no se refiere a ser ejemplo en conocimiento de la palabra de Dios, no está hablando de la Biblia, sino en cómo él hablaba, cómo él transmitía información, cómo él se refería, cómo hablaba con las personas mayores, con las personas de su misma edad, con personas menores. Es cómo trabajamos el lenguaje, la comunicación. Entonces tenía que ser ejemplo en eso, hablar bien, referirse bien a las personas, todo lo que deriva de eso. Conducta, bueno, eso es más o menos lógico, tiene que ver con cómo andar en la vida, cómo conducirse. No tener obviamente faltas morales, casi cae de perogrullo, pero hay un tema en la conducta y incluso en asuntos que a lo mejor no sean propiamente eclesiásticos. Habla del amor, obviamente el vínculo principal que la Biblia nos enseña es amarnos unos a otros, tanto como Cristo nos amó, como Él nos ha amado, así dejó la enseñanza en el Evangelio de Juan. Después nos habla en espíritu, y eso en algunos textos no aparece esa palabra, en algunos sí, pero hablaba como de un ánimo, de cómo estar, qué ánimo tendríamos que tener para realizar esta labor, con un espíritu bueno, asequible, ¿no es cierto? Y fe tiene que ver con la fe cristiana, ser un ejemplo en la fe, en el conocimiento y en la práctica de las palabras, y que agrega al final es la pureza, que tiene que ver obviamente con todo lo relacionado con el pecado. Obviamente es ser, ojalá lo más libre, que sabemos que es un imposible dentro de nuestra humanidad, pero sí esforzarnos por ser puros, santos, a eso se refiere. Sí, y después Pablo no lo deja solo con esta tremenda comisión, porque nosotros, como dijo Pablo Ávila, estuvimos en un retiro analizando cada una de estas palabras, qué significa ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en pureza, etc. Pero es una tremenda comisión, pero al mismo tiempo, después vamos a ver en el capítulo 5 que Pablo le detalla con más claridad. Le dice a los ancianos no los reprendas, sino que exhórtalos como padres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces va dándole ejemplos claramente que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la pureza, que tienen que ver con el espíritu con el cual él debe conducirse. No es solamente un idílico que lo deja al criterio de él, exacto, sino que es algo que debe él conducirse, pero también le explica cómo. Y creo que la palabra de Dios es así. La palabra de Dios no nos presenta idílicos que uno pueda decir, bueno, eso es hermoso, pero eso es inalcanzable. No, la verdad es que la Biblia nos dice qué es lo que Dios quiere y cómo podemos lograrlo, cómo podemos vivir de esa manera. Sí. Bueno, vemos ahora, pasemos al versículo siguiente, el 13, donde Pablo nos muestra que tenía intenciones de ir para allá. No solamente lo dejó con una responsabilidad, sino que lo está apoyando y además le está avisando que tal vez pase por allá. Sabemos que los viajes no eran ahora como en avión o en un medio de transporte rápido. Tenían que pasar por el Mediterráneo en barcos, había que esperar las mejores condiciones del mar Mediterráneo para cruzar, etc. Hay muchas variables que obviamente hoy día no las tenemos, pero en ese tema se tenían que programar los viajes, había un itinerario que se trataba de seguir, muchas veces se retrasaban los viajes, habían accidentes, un naufragio, nos muestra el libro de Hechos con Pablo, pero él tenía intenciones de volver y probablemente eso hacía también de estímulo a Timoteo para que en realidad su labor fuera ejemplar en lo que vimos anteriormente, y también le da una indicación que no es tan personal como aparece, como creemos o podrá creer usted, cuando dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí queremos aclarar que esas cosas que está describiendo el versículo tienen que ver con
la comunión de los hermanos, con la reunión pública. Sí, Habíamos visto en los capítulos 2 y 3 el tema de la oración pública, que los hombres levantaran mano santa, etcétera. Había toda una descripción de cómo era la liturgia, cómo eran las reuniones, qué cosas, elementos había que hablar y orar específicamente. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que en las cosas que son de la enseñanza, del ámbito de transmitir las verdades de la palabra, habían 3 elementos que tenemos que recordar que son importantes, que son la lectura pública de las Escrituras, la exhortación de la misma, de lo que se lee, y la enseñanza. Está desglosada como en 3 ámbitos, y vamos a revisar este versículo porque hoy día, si bien hay iglesias que se lee la palabra, que ocupan versículos de la Biblia, abren su Biblia y leen un pasaje, finalmente la exhortación y la enseñanza no existen de ese pasaje. Es decir, hay solamente una revisión de lo que está escrito, se describe, pero después empiezan, lo que hablábamos las semanas anteriores, a llenar todo lo que es la presentación, la prédica o la exposición con anécdotas, con testimonios personales, con testimonios de alguien que escucharon, de un hermano, y se rellena, digo relleno porque no es el énfasis principal hablar de otras cosas más que de la palabra. Entonces eso le está diciendo a Timoteo: primero tienes que ocuparte en la lectura pública, en la lectura que se hace de la palabra. Y recordemos que esto también tiene una tradición judía, porque lo que se hacían en las reuniones, en las sinagogas, era levantarse por turnos a los hombres mayores a leer la palabra. No solamente la leían, sino que la exhortaban y la enseñaban. Entonces la lectura era la primera parte, y es lo que debería hacerse en cualquier prédica expositiva. Yo expongo, leo el texto, luego lo analizo, lo exhorto, ¿no es cierto? Saco las verdades, los principios bíblicos de ahí, y en tercer lugar la enseñanza vendría siendo la aplicación de esos principios para el buen provecho de nuestra audiencia. Por lo tanto, son 3 elementos que van de la mano. Yo no puedo pretender solamente hacer que la gente se memorice un versículo, que a veces es necesario, pero pensar que con eso la gente está alimentada de la palabra, porque mucha gente no entiende la Biblia. Entonces leerla es analizarla, exhortarla, sacar los principios que nos están enseñando, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo. No es solamente leerla, sino que es analizarla, sacamos exhortaciones que nos revisan a nosotros mismos y vemos en la enseñanza la aplicación de esas verdades a la vida comunitaria de la iglesia, de cada uno de los miembros. Y esas cosas son principales en la reunión. Tenemos que dejarlo bien claro. Más que entretener con historias fantasiosas, que era lo que le decían los versículos precedentes, desecha las fábulas, desecha las historias que son un poco míticas, o esas genealogías interminables que los judíos parece que acostumbraban a usar, o esas cosas de vieja, le dice como cuentos de vieja. Tienes que preocuparte de esto. Esto es fundamental. La iglesia tiene que saber, mis hermanos que nos escuchan, los que nos van a ver, tienen que saber que está algo fundamental, leer la palabra en forma pública, pero exhortarla y enseñarla de manera que todos puedan entender lo que está escrito. Así es. Esto que estamos diciendo de verdad es demasiado importante, y quisiera detenerme un punto acá, porque la misión central de la iglesia es la exposición de la palabra. En esta misma carta, Pablo habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Entonces es demasiado importante que como iglesia entendamos que nuestra principal función es esto: la lectura pública de la Biblia. Algunas Biblias lo traducen así este pasaje. Dice por ejemplo, la Biblia del lenguaje actualizado dice: entre tanto llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Otra dice: ocúpate de la lectura, de leerle a los creyentes la Biblia. Muy sencillo. Es muy atingente a lo que estamos comentando. Es cierto. Entonces, mire, fíjese que esto es tan relevante. Quisiera que, como decía, nos detuviéramos un segundo en este punto, porque a veces la iglesia pierde el foco y cree que la reunión es para juntarnos, la iglesia es para cantar al Señor, para hacer ayuda social y esto otro. Mira, la iglesia tiene de todo eso, pero lo principal y lo que no puede faltar bajo ninguna circunstancia es la predicación de la Biblia, del mensaje de la palabra. ¿Y ¿dónde saco una base para esto estar diciendo? No solamente de Pablo,
lo veo en toda la Biblia, pero le quiero mencionar 3 versículos que fundamentan esto que estoy diciendo, que estamos diciendo. En primer lugar, lo voy a hacer con los mismos apóstoles. ¿Se acuerda cuando hubo un problema para servir las mesas? Lo hemos comentado en otras reuniones. Hubo murmuración porque había tantos hermanos en la iglesia que algunos empezaron a quejar de que algunas viudas eran mejor atendidas que otras. Entonces los apóstoles, que eran los encargados de servir las mesas, ellos dijeron: no es justo, este es literalmente lo que ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Ellos pusieron el hincapié que lo más importante era la predicación de la palabra de Dios, no su experiencia. No dice, no es justo que dejemos de contar nuestro testimonio, no es justo que dejemos de contar de nosotros de buscar revelación de Dios. No, dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios, de predicar el evangelio, de predicar la Biblia. No es justo por servir las mesas. Mire, servir a los necesitados es importante, por supuesto. Los mismos apóstoles lo hacían. Jesús mandó que nos sirviéramos los unos a los otros, pero lo más importante de la iglesia es la predicación de la palabra. Y ya con este último argumento, creo que es el más potente, que Jesucristo mismo fue quien dijo, lo principal es la palabra de Dios. Hay un pasaje muy interesante donde en Marcos capítulo 1, en el versículo 34, dice que Jesús entró a la casa de la suegra de Pedro, mucha gente fue sanada, estuvo toda la noche, sanó a muchos, dice que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba que hablaban los demonios, etc. Tuvo un ministerio floreciente, estaba pero full, digamos, ocupado. Y dice la Biblia que al otro día, él levantándose muy temprano, se levantó a orar y después lo empezaron a buscar. Y mire lo que dice el versículo 38, la respuesta de Jesús. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Los discípulos lo buscaban y le decían, todos te buscan, Jesús, lo de anoche fue espectacular, o sea, la sanidad de los milagros, y hay más gente que también quiere ser sanada, hay gente que te está buscando porque tiene un primo, un tío, un amigo que también está enfermo y quieren que tú lo sanes. Jesús dice, vamos a otro lugar, deja de hacer milagros, por así decirlo, en ese lugar. Algo que para nosotros tal vez podría parecer trascendental, algo que en algunas iglesias parece ser lo más importante, lo prioritario, tardes de milagros hablan, ¿cierto? Y cosas así. Jesús dice, vamos a lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Lo deja muy claro. ¿Para qué existe la iglesia? Para enseñar la Biblia, para exhortarla y para leerla públicamente a los hermanos. Exacto, mire, no podemos dejar de enfatizar este punto. Es una y otra vez transmitido a través de lo que vemos en las cartas del Nuevo Testamento, en la misma actividad de Cristo. No hay algo más importante para Él, a pesar de las sanidades que hizo, expulsar demonios, cosas milagrosas, caminar sobre el agua, ¿no es cierto? Él sabía que la gente lo buscaba, incluso se lo dice a la multitud cuando Él multiplicó los panes y los peces. Él sabía que lo buscaban porque le había llenado el vientre de alguna manera. Pero él venía con una misión, y esa misión en parte, y parte fundamental, era predicar la palabra. La iglesia si se desvía de esta idea principal y la transformamos en cualquier cosa, en un espectáculo, con luces, con grandes músicos, no decimos que eso no sea bueno, cantar de una manera adecuada, de una manera que también tenga que ver con lo que enseña la Biblia. No estamos quitando esa parte de la comunión, pero es tan importante que la palabra sea bien entregada, sea bien fielmente expuesta, y que no sea solamente hacer una lectura, un análisis muy simple, al contrario, tenemos que profundizar en ella. Jesús enseña también a escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas hablan de Él, como se lo dijo, ¿no es cierto? Se lo dice en uno de los evangelios. Necesitamos saber, conocer todos, no solamente el que va a dar la exposición, el discurso, la prédica, sino todos necesitamos. Por eso le dice, ocúpate en la lectura pública, en la congregación, la exhortación y la enseñanza. Algo que él, como había estado siendo discípulo y seguidor del apóstol, probablemente podía hacerlo de manera muy competente, muy correcta,
muy fiel a lo que él había recibido de la enseñanza del mismo apóstol Pablo. ¿Qué más le dice a este gran colaborador? Vamos al versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí también vamos a detenernos un momentito, porque a veces puede sonar, si hacemos una lectura rápida, un poco descuidada, pensar que las manos del presbiterio o las personas que oraron, donde se incluye Pablo, le pudieron haber dado una capacidad o un poder o alguna suerte de justamente de don, de carisma. De carisma, carismatos, que era la palabra en griego. Pero lo que ocurre siempre, y eso lo sabemos porque hemos leído también Primera de Corintios, que todos los dones son dones dados por el Espíritu Santo. Sí. Cualquier don, cualquier capacitación que uno reciba viene de lo alto. No hay ningún ser humano que pueda entregarlo. De hecho, Simón el Mago quería pedirle a Pedro que le diera el poder que él tenía para sanar, para echar fuera demonios, y le dijo que estás tentando al Espíritu Santo, estás tentando a Dios mismo con esa idea. No es de hombres lo que sucede acá, y tenemos que recordar un poco la historia también de la misma Biblia. Hay pasajes paralelos que nos pueden enseñar bastante. Lo que ocurría fundamentalmente, que ocurrió incluso con Pablo, vamos a citar un versículo que está en Hechos 13:2, cuando Pablo y Bernabé comenzaron sus viajes misioneros, pasó algo bien interesante. Dice acá en Hechos que estaban ministrando ellos al Señor, estaban ayunando, estaban en oración, estaban en búsqueda de dirección, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Sabemos que desde el momento, incluso del primer minuto que Pablo cae al suelo, queda ciego, ya se le indica que va a tener que predicar a mucha gente. Pero pasó mucho tiempo, varios años, para que el Espíritu Santo indicara: en ese momento tiene que ser separado del resto y empezar el viaje misionero. Por lo tanto, cosa similar debe haber ocurrido con Timoteo. Es decir, ese don, algún profeta a lo mejor de ese entonces profetizó sobre él que tenía una capacitación especial, un encargo especial de parte del Espíritu Santo, parte de Dios, que finalmente el presbiterio pudo avalar al orar y poner las manos. Es como un reconocimiento y no lo que podría parecer en algunos casos podría parecer que fue que de parte de los presbíteros le entregaron ese don o esa capacidad. Sí, de hecho el tema de imposición de manos en el Antiguo Testamento tenía que ver, lo podemos ver en los sacrificios que se hacían, ¿cierto? Exacto. Por el pecado, donde la persona, cuando iba a entregar el animal que iba a ser expiado, ponía la mano en la cabeza del animal y él confesaba sus pecados, como quien decía: en este animalito estoy yo. Lo que estoy entregando este animal, pero este animal es algo mío, soy yo el que está ahí. Entonces la imposición de manos aquí está en otro sentido de bendición, ¿cierto? Pero no de confesión de pecados, pero está ese principio de que son ellos los que están respaldando a Timoteo. Exacto. Son ellos los que están enviando a Timoteo. Imponemos manos como diciendo: no eres tú el que va solo, sino que vas comisionado por nosotros, enviado por nosotros, hemos sido nosotros los que de alguna forma te damos el apoyo, el respaldo para hacer la obra que tienes que hacer. Por eso le dice: no descuides el don, o sea, no olvides que fuiste comisionado. Y esa comisión, insistimos, cualquier don, cualquier capacitación no es dado por hombre. Porque hoy día se tiende a ver en iglesias de corte carismático esta idea de que el ungido de Dios es el principal líder o pastor de la iglesia, o ahora se llaman apóstoles también. Tratan de impartir o dar. Y eso es realmente algo equivocado, que está rayando, ¿no es cierto?, en una herejía, porque estamos atribuyéndonos capacidades, designaciones que son propias de Dios. Exacto. Sabemos que hay personas que sienten el llamado, la vocación para servir en la iglesia a través del pastorado, etcétera, pero siempre hay una confirmación divina en su llamado, en su deseo o en su vocación,
y que justamente lo que se hace es, ¿no es cierto?, es respaldar a través de la imposición de mano. No es que la imposición de mano tenga la capacidad de darme algo, de entregar algo. Eso realmente no va a ocurrir nunca y depende de Dios. Sabemos que los dones, como los hemos estudiado en 1 Corintios, son capacidades que da el Espíritu Santo. Por lo tanto, este versículo refuerza mucho a Timoteo, seguramente con este carácter tímido, un poco a lo mejor sin sentirse por la juventud, por el desafío grande que tenía que enfrentar en Éfeso. Exacto. Entonces le dice, no descuides, no olvides lo que se te entregó, lo que Dios te ha entregado y que nosotros respaldamos. De manera que él podía sentirse realmente con la capacitación de Dios, con el respaldo de más personas para poder hacer esto, mandar y, como ya enseñamos en el versículo 11, enseñar y mandar. Hay que verlo en el contexto, precisamente. En el contexto, Pablo está hablando de una persona que podía ser menospreciada por su edad, por eso lo dice, que va a tener que enfrentarse a falsos maestros, a hombres que tenían mucho bla bla, que eran cuenteros en palabras sencillas, pero que tenían esta facilidad para, a través de fábulas, a través de historias, engañar a la gente. Entonces, era una comisión no sencilla, y eran personas que tenían conocimiento. Entonces Timoteo tenía que estar seguro de su posición, porque no era una posición autodada o autoimpuesta, sino que había sido Dios quien lo había comisionado, y este respaldo de Dios había sido manifestado a través de la iglesia, a través de este presbiterio, a través de personas que Dios también había encargado, así como Pablo habló acerca de Pablo y Bernabé, el apóstol, ¿cierto? Que también fueron respaldados por los ancianos de Antioquía de la misma manera. Hay que entenderlo, verlo en ese contexto, y no a veces lo traemos a nuestra actualidad y sacamos conclusiones de cosas místicas, de cosas que hemos visto en algunos que por aquí que imponen manos, que profetizan, que dicen, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia está diciendo, sino que tiene que ver con una imaginación, con ideas precisamente fabulosas, precisamente tiene que ver con fábulas que personas inventan, sacan versículos de contexto y los utilizan para justificar enseñanzas que no tienen ningún respaldo bíblico. Por eso es muy atingente citar, por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos nos cuenta la historia del desarrollo de la iglesia, y van a ver algunos versículos como el que cité que nos dan bastantes tips importantes para ver cómo lo hacía la iglesia, a qué se refería, las cosas que, por ejemplo, Pablo va a decir en algunas cartas, que tenían que ver con ese contexto histórico y cómo se manejaba la iglesia en el primer siglo. Esas son cosas que han quedado, que tienen su trascendido histórico, y tenemos que considerarlas para poder aplicarlas correctamente en nuestros tiempos. Así que nunca olvidar esos conceptos que trae la historia, que también nos enseña la misma Biblia. Por eso tiene libros históricos como Hechos, para recordarnos cómo se hacían las cosas. Veamos los dos últimos versículos. Bueno, primero el 15, que nos habla de un resumen de todo lo que le había estado explicando. Le dice, ocúpate en estas cosas, ¿no es cierto? Haciendo referencia a todo lo que le estaba pidiendo desde principios del capítulo 4, donde le dice que van a venir gente engañadora, que van a haber problemas, que van a hablar de prohibir casarse. Toda esa lectura que ya revisamos, le dice, ocúpate en todas estas cosas, en la lectura, en tener, ¿no es cierto?, cuidado de tu conducta, para ser ejemplo de los creyentes. Todas esas cosas tú tienes que estar ocupado. No le dice preocupado, sino ocupado, dedicado a ellas, permanecer en ellas. ¿Para qué? ¿Para cuál es el resultado de tener una conducta, una enseñanza correcta y de cumplir fielmente lo que se le encomienda? Dice, para que tu aprovechamiento, todo lo que tú tienes, sea manifiesto a todos. Que todos puedan confirmar lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que se te ha delegado, lo que el Señor también te ha conferido a través de los dones. De manera que no hay tampoco un ánimo de buscar que Él sea la figura, la estrella de la iglesia, sino que cumpla sencillamente, fielmente con esta encomendación. De manera que tenemos que hoy día, y ahí hay una aplicación muy importante, nosotros también cumplir lo que se nos pida en la iglesia. Si ya sea que enseñemos la palabra, cumplir fielmente,
ocuparnos de eso, tener la dedicación suficiente para preparar lo que nos corresponde preparar. Si usted está delegado en juntar, por ejemplo, los víveres, los alimentos, hágalo correctamente, hágalo bien, que todo sea correctamente, como Dios manda. En el fondo, nosotros no servimos a las personas, sino que estamos sirviendo a Dios. Y así tenemos que conducirnos. Tiene que ser manifiesto a todos que esta iglesia, hablo por Cambio en Cristo, también todos los que nos escuchan, que puedan ser de otra iglesia, debe ser algo que sea claro, que sea manifiesto a todos. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen las personas que están en la iglesia? Bueno, se ocupan de las cosas importantes, de las cosas de predicar la palabra, de orar, de tener una vida piadosa, conforme a las enseñanzas, que nadie puede decir, no, ahí hacen cosas, barbaridades, hacen cosas que son absurdas, cosas que no tienen sentido, sino que demos un buen testimonio de quién representamos. Representamos a Cristo. Cuando hablamos de que somos cristianos, estamos hablando de ser un seguidor o un pequeño Cristo. Claro. De manera que tenemos que recordarnos estas cosas que se le encargaron a Timoteo, a cualquier participante de la iglesia, a cualquier creyente, cualquiera que se considera cristiano, tiene que cumplir estas mismas solicitudes. Y finalmente, el último consejo de este capítulo, no sé si quieres agregar algo en el 15. No, el 16 el 16 que ya nos cierra esta parte, le vuelve a refrescar un poquito la memoria y habla de ten cuidado de ti mismo. Qué importante, creo, que no pensemos nunca que, por más que incluso Timoteo, habiendo aprendido de tal vez el mejor predicador del momento, siendo de 14 o 15 años de trayectoria en el Evangelio, le dice, ten cuidado de ti mismo. Porque así como también enseñó Pablo en Corintios, ¿no es cierto? El que crea estar firme, mire que no caiga. Hay cosas que de repente se nos olvida. Tenemos esta fragilidad humana, tenemos muchas veces arraigado esta naturaleza pecadora que nos va a tirar, que va a querer traicionar al mismo Señor, a nuestra propia convicción y deseo. Por lo tanto, tenemos que ocuparnos y tener cuidado de nosotros mismos. De que no pensemos que porque tenemos cierta dignidad, cargo, conocimiento, oramos, o a lo mejor tenemos somos ejemplos en ciertas cosas, nunca usted puede darse por seguro, porque aún los mayores, los mejores, los más pintados, como se dice, también han caído. Y hay caídas feas que obviamente desacreditan a la iglesia. Por eso siempre estar revisándose, tener cuidado de uno mismo y de la doctrina también. Nuevamente el consejo de la palabra, ¿qué enseñamos? Demasiada importancia se le da en estas dos cartas, sobre todo primera y segunda de Timoteo, a la enseñanza correcta de la palabra. No podemos ser infieles con Dios. Si usted dice amar a Dios, no puede transmitir algo diferente, no puede transmitir sus ideas, no puede hacer de la posibilidad de enseñarle a otros, de guiarlo a Dios, no puede ser esa una oportunidad para finalmente hablar lo que quiera, decir lo que quiera, sino ser fiel a lo que ya está escrito, a lo que ya fue legado hacia nosotros. Por eso lo dice, persiste en ello. Tenemos que persistir, cuidarnos, repetir a la misma doctrina, enseñarla correctamente, persistir en ello, pues, ¿haciendo qué? Lo que se le está encomendando, predicar, ocuparse en las cosas de ser ejemplo, cuidar y sacar lo que no es correcto de lo correcto, porque haciendo estas cosas, predicando correctamente en el fondo y enseñando, ¿qué logramos con predicar? ¿Qué logramos con la doctrina correcta? Bueno, primero lo salvó a él mismo, lo salvó al mismo Timoteo, porque conociendo la verdad podemos ser salvos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y finalmente, si predicamos correctamente, si tenemos cuidado de no pecar y de ser un ejemplo para otros, probablemente Dios ocupará esa palabra, ese ejemplo, para llegar a las vidas de otras personas. Por lo tanto, se salvará. El mismo Timoteo se salvó en el pasado, se salvó por eso y se seguirá salvando en un presente continuo, porque la salvación no es que la tengo y me despreocupo y no hago nada, sino que es algo que es constante. Yo vivo salvo, ciertamente, pero permanezco siempre gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia. Entonces, si él predica, si persiste, si hace bien las cosas, obviamente, predicando va a salvarse, él se salvó a sí mismo y va a salvar a los que oyen. Esa es nuestra idea. Al hacer correctamente la función de iglesia, la función de enseñanza, la función de las mismas cosas que se le pedía a Timoteo, entonces vamos a ayudar a que Dios llegue a las vidas de los oyentes.
los que oyeren el mensaje. Para eso tenemos el privilegio de ser mensajeros reales, Sí. mensajeros comisionados por Dios para transmitir esto que es Sí. el Evangelio, que es el camino de salvación. Sí. Por lo tanto, muy importante recordarnos, tener cuidado de uno, de lo que hace, de lo que dice, de la enseñanza correcta para salvarse y para salvar a otros. Sí, esta es la verdadera guerra espiritual. Exacto. Hace unos tiempos, para los novitos no saben a lo mejor de lo que estoy hablando, pero para los que son más viejitos de la iglesia saben perfectamente a qué me refiero. Cuando estuvo de moda la guerra espiritual, ya gracias a Dios ya está pasando esa moda, muchos de nosotros caímos. Yo cuando era adolescente caí en esa enseñanza. Pero la verdadera guerra espiritual es precisamente defender el mensaje de Jesucristo. No es andar peleando con demonios o con ideas imaginarias, cosas que hay supuestamente en una u otra ciudad, sino precisamente lo que el apóstol está diciendo, precisamente lo que Pablo le está encomendando a Timoteo. Le está diciendo, predica la palabra, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí está la verdadera batalla, lucha por esto. Y Judas también, el medio hermano de Jesús, que escribe la última carta que tenemos antes de Apocalipsis, él dice en el versículo 3, este pasaje que hemos leído, citado más de alguna vez, pero quiero citarlo nuevamente, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice Judas que contendamos ardientemente, quiere decir que batallemos. Aquí está la guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? Que prediquemos la palabra, que prediquemos el Evangelio, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y toda altivez. ¿Cómo? Enseñando la verdad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es otro pasaje hermoso que Pablo escribe también, y eso, la palabra eficaz quiere decir que hace aquello para lo cual fue creada, tiene propósito, tiene la capacidad en sí mismo de lograrlo. La Biblia, la palabra de Dios tiene la capacidad en sí misma de provocar en la persona arrepentimiento, de provocar en la persona salvación, arrepentimiento para salvación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en la iglesia? Predicar la palabra. Es tan tremendo esto, es como si Pablo rogara, clamara y dijera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, por favor, persiste en predicar la palabra, no hagas otra cosa, no te distraigas, no te vayas para un lado o para otro, predica la palabra, predica el mensaje. Es tan fácil ser seducido por modas, por ideas. Mire, también otra moda que se ha dado mucho, el tema de la cobertura, de que personas que dicen: yo estoy bajo la cobertura de tal predicador y estoy como protegido, tengo alguna protección espiritual especial. Yo no sé qué cobertura podría haber sido más fuerte si es que existía tal cosa que la de Pablo, pero resulta que Pablo el apóstol, exacto, y Pablo el apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Claro, no es seguridad que sea delegado de Pablo. Exacto, no te dice: mira, yo soy tu cobertura, yo estoy contigo, pero ten cuidado de ti mismo. No, Pablo sabe que Dios es quien guarda de Timoteo, sabe desde el principio, así parte su carta, sabiendo que Jesucristo era quien lo había llamado, que quien lo había comisionado, que la iglesia lo había respaldado, que él cuidaba, pero le dice a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla, lucha tú, batalla como un soldado, dedícate, esfuérzate, defiende la palabra, predica la palabra, no hagas otra cosa. Ahí está la verdadera guerra, mis hermanos. Hoy en día hay tantas iglesias que se han perdido. Y es triste, y no es que nosotros seamos mejores que otros. No, mi hermano, yo no me creo mejor que nadie. Simplemente veo la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que me cautiva, la que me lleva a decir: wow, ¿para qué hablar de otros temas? ¿Para qué hablar de otras cosas? Podríamos entretenerlos con tantas cosas. Podría sacar temas médicos que capten su atención, que le llamen la atención. Pero ¿de qué les va a servir esos temas si eso no lo va a salvar? Pablo le dice: porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo le predico de cosas bonitas, de
traigo a colación ideas de psicología que lo van a hacer sentir bien, que le van a hablar acerca de su niñez, de su pasado, que van a cautivar su atención, como muchos lo hacen, ¿de qué sirve? Si eso no lo va a llevar al cielo, eso no lo va a llevar a la comunión con Dios, eso no va a salvar su alma. Lo que nosotros necesitamos escuchar es la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento y a creer en su salvación, conocer la salvación, ocuparnos en ello. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: ocúpate en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ciertamente estamos destacando positivamente lo que Pablo está enseñándole a Timoteo. Y a pesar de lo claro, a pesar de lo tal vez podríamos decir majadero que se vuelve el apóstol en decir una y otra vez la enseñanza, la doctrina, y si usted mira, y lo vamos a ver probablemente después, la segunda carta a Timoteo es mucho más enfático. Es la última carta de Pablo, de su vida, del apóstol. La segunda carta a Timoteo es la última antes de morir. Y es mucho más urgente el llamado, aún que esta primera carta, de lo mismo, de predicar la doctrina, de no sabe que van a haber falsos profetas, falsas maestros, que va a haber mucha confusión, que una vez que él se vaya va a dejar, obviamente va a haber espacio para que entren personas infiltradas a la iglesia, y hasta el día de hoy llevamos 2000 años luchando esa lucha que no es mística, Así que no es en el aire, no es con fuego ni con cosas sobrenaturales, sino sencillamente es enseñando lo que la Biblia pide que enseñemos, la doctrina que ellos nos legaron, que ellos nos dejaron, ¿no es cierto? Y que tenemos que defenderla, que tenemos que batallar ardientemente, esa es la batalla, ardientemente sosteniendo esta fe, siendo la columna y baluarte de la verdad la iglesia. Y las personas que somos parte de ella tenemos que consentir en ser eso. Y damos gracias a Dios una vez más porque nos refuerza, nos impulsa. Si realmente amamos a Jesús, si realmente hoy día la gente está tan equivocada cuando dice, no, yo quiero a Jesús pero no quiero doctrina, pero si Jesús fue el que enseñó doctrina con sus parábolas, Él dejó qué es lo que era, lo que Dios quería de nosotros, Él llamó al arrepentimiento, llamó a creer. Entonces la gente dice, no quiero a Jesús pero no quiero enseñanza, es como contradictorio. Lo hemos dicho en otra oportunidad, tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra, especialmente yo diría el Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento también tiene su función y nos da paso al Nuevo, pero es todo lo que podamos aprovechar de la enseñanza, especialmente la apostólica, es la que tenemos que retransmitir y no ser creativos, no añadir, no quitar, no transformar el espacio, el tiempo, el poco tiempo que a veces tenemos para ver un video, en este caso, o en la forma presencial de ir a la iglesia, de invertir un tiempo familiar, personal, de asistir. No puedo perderlo en otras cosas más que en enseñar la palabra, enseñar la doctrina. Por eso me gusta, tal vez el versículo para mí más interesante es ocuparnos en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que debe hacer un predicador. Cuando se para adelante, tiene el tiempo, cautiva, ¿no es cierto? 20, 30, 40 minutos de atención, debe preocuparse de la lectura, después de la exhortación, de esa misma lectura, y de la enseñanza o aplicación de esa lectura. Y eso tratamos de hacer domingo a domingo, y en estos estudios también más dialogado entre dos, pero finalmente es el mismo concepto. Así es. Hay una pregunta qué bueno, que tenemos están haciendo, dice, suele escucharse, busque su don, encuentre su don en varias predicaciones. ¿Cuál sería una postura adecuada frente a ello mirando los versículos 14 y 15? A propósito de modas. También esa fue otra moda. Claro. Que incluso, suena jocoso, pero yo alguna vez llené una encuesta en alguna iglesia de que decía, ¿cuál es su don? O llene aquí cuáles serían los dones que cree tener. O cuáles son los dones que le gustaría tener. Como si fuera algo que se pueda de alguna forma ganar, pedir. La verdad es que los dones espirituales, en primer lugar su palabra lo dice, es un don, es un regalo. No es algo que yo me pueda ganar, que yo pueda obtener de alguna manera, sino que es algo que Dios da, y la Biblia lo dice claramente, que reparte como Él quiere. Por lo tanto, hablar de encuentre su don o busque su don como si fuera una pertenencia, como si fuera algo propio, es algo que está totalmente ajeno a la enseñanza bíblica. La verdad es que Dios va a capacitar
con todo lo necesario de aquellos que estén entregados a la predicación de la palabra. Ese es el punto, esa es la verdad. Los dones tienen ese propósito. Las señales tienen el propósito de confirmar la palabra en el Nuevo Testamento. Lo vemos así. ¿Por qué Pablo hizo milagros? ¿Por qué Pablo tuvo esa, digamos, esa capacidad sobrenatural para confirmar su mensaje, para que las personas vieran que lo que él decía era de Dios? Sí. Porque en ese tiempo no estaba totalmente terminada la Biblia, tenía un sentido. La Biblia se estaba escribiendo. Entonces, Pablo era un apóstol, él decía, yo soy comisionado de Jesucristo. Ser apóstol significa que lo que él hablaba era palabra de Dios, literalmente. Eso tenía claro, entonces tenía que tener un respaldo divino. Hoy en día tenemos la palabra, tenemos la enseñanza. Entonces no necesitamos que Dios respalde a una persona de hoy en día para que nosotros sigamos escribiendo la Biblia, porque la Biblia ya está cerrada. Hace casi 2000 años la Biblia ya está cerrada, y en 2000 años, aunque algunos han querido incluir sus versiones, sus libros, Dios no lo ha aceptado, y la Biblia sigue siendo esta, sigue siendo íntegramente esta, y seguirá siendo por los siglos esta. Así es que el don no lo buscamos, no es necesario buscarlo, no, en ninguna parte aquí Pablo le dice a Timoteo, busque su don, preocúpate de tener más dones. No, sabemos que en Corintios dice que debemos procurar los dones mayores, pero eso está en otro contexto, y en este contexto del que estamos viendo, Pablo le está diciendo, dedícate a la palabra, dedícate a la exhortación, dedícate a predicar. Y el don le fue entregado precisamente para eso, claro, para que predicara, para que anunciara el Evangelio, porque es eso lo más importante. Sí, exactamente. Yo pienso que muchas veces es al revés. En la medida que nos ocupamos de leer, de atender las cosas espirituales, probablemente Dios nos puede facilitar o entregar un don en la medida que sea necesario para esa capacidad que vamos a requerir para, por ejemplo, enseñar, para a lo mejor transmitir la palabra. Pero dejemos que Dios decida, porque finalmente le estamos quitando esa prerrogativa que es divina. Así y creyéndonos nosotros capaces de, como decíamos con la imposición de manos, de transmitir algo que genuinamente y directamente es divino y es de Dios. Por lo tanto, más que estar preocupado de si tengo tal o cual virtud, capacidad, don, como quiera algunos llamarle, necesariamente disponga tiempo, disponga fuerza, disponga trabajo, que a veces somos muy flojos para leer, para atender las cosas espirituales. Con que disponga tiempo, trabajo, ocúpese de esas cosas, como le dice. Ocupándose de esas cosas, ese es mucho mayor aprovechamiento que andar buscando un posible don, o usted anhelando, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esto. Primero dedíquese a conocer la Escritura, la Biblia, y solito, si Dios lo desea, le va a incorporar la capacidad que usted necesite para un trabajo en específico, si es que así Él lo determina. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta, otro comentario? Parece que no. Estaríamos también en la hora. Estamos siendo casi 20 para las 9 y hemos tenido otra oportunidad de conversar, de exhortar, de leer, de exhortar y de enseñar la palabra. Hay que dar muchas gracias por esto. Sí. La iglesia debe volver a esto. Siempre lo decimos. Una iglesia que no está cumpliendo sus misiones porque realmente ha quitado el lugar a la enseñanza. Le ha dado privilegio a otras áreas que no decimos que estén mal, pero esto es prioritario, cómo la gente va a ser alimentada. La gente no se alimenta de canciones, aunque sean muy bonitas, muy de buena letra. Lo que usted necesita saber es la Biblia, lo que Cristo dejó y legó Él mismo o a sus apóstoles. Eso necesitamos saber, eso necesitamos aplicarlo en nuestra vida, y de así se crece el creyente. Por lo tanto, no le quitemos el bulto, como se dice, a lo que cuesta a veces leer, analizar y entender la palabra. Es un trabajo, y a veces nuestra flojera es el principal impedimento. No es que no la entendamos, muchas veces es nuestra flojera, como digo, pereza espiritual con leer, con analizar, con aprender. Pero gracias a Dios tenemos esta instancia que le puede facilitar las cosas, y también esperamos el domingo de la misma manera también volver con ustedes a compartir la palabra. Vamos a orar. Juan Manuel, ¿puedes hacer una oración final para terminar este estudio de hoy?
Padre amado, te damos tantas gracias. Entendemos por la fe que por tu palabra fue constituido el universo. Todo lo que somos depende de ti. Todo fue hecho por tu voz y por ti, Señor, subsisten todas las cosas. Tú eres el que sostiene todo. Tú eres el que da aliento a toda vida. Señor, y por tu palabra vivimos. Ella misma dice que es alimento para nuestro espíritu, que es refrigerio para nuestros huesos. Señor, por tu palabra, Señor, estamos vivos espiritualmente. Y no queremos hacer otra cosa que no sea predicar tu palabra. No queremos, Señor, dedicarnos a otra cosa, creyendo estar sirviéndote. Señor, cuando tú nos has mandado a que prediquemos tu evangelio. Esta fue la comisión que Jesús le dio a sus apóstoles antes de ascender a los cielos. Sí, Señor. Por tanto, vayan y prediquen. No dijo, vayan y hagan sanidades, vayan y hagan milagros, hagan colectas. Dijo, vayan y prediquen el evangelio, enseñándoles, exhortándoles, que guarden todo, Señor, lo que nos has enseñado. Y eso es lo que queremos hacer, Dios. Queremos continuar con esa misma ordenanza que nos diste, que le diste a tu iglesia, de predicar tu palabra a toda criatura, de enseñarles tu verdad, que guardemos todo lo que tú nos has ordenado. Y no queremos dejar nada de fuera, Señor. No queremos mutilar la Biblia, descartando versículos que nos parecen que no son cómodos, Señor, sino tomar completamente tu consejo. Ayúdanos, Señor. Líbranos del engaño, líbranos, Señor. Y te ruego, Dios, por tu iglesia, en todo el mundo, pero en especial en mi país, Señor. Ruego, Señor, que tú purifiques a tu iglesia, purifiques la doctrina, la enseñanza, purifiques nuestra comprensión de la Biblia. Te ruego, Señor, que vuelvas el corazón de los pastores, de aquellos que predican domingo a domingo, vuelvas el corazón de ellos a tu verdad, a tu palabra, que dejen de predicar filosofías humanas, que dejen de predicar huecas sutilezas, Señor, que dejen de predicar cosas que son fabulosas, que llaman la atención de la gente, que captan la atención de la gente, pero no salvan a nadie, no llevan al cielo, sino que llevan al infierno, porque traen error al corazón de las personas, porque traen error al corazón de los hombres. Padre, en tu misericordia, Dios, haz que el corazón de aquellos que predican domingo a domingo teman ante ti, Señor, y vuelvan a tu palabra y la expongan fielmente delante de la iglesia, delante de tu congregación, con temor delante de ti. Hablen lo que está escrito, lo que escrito está, sea lo que salga de sus bocas, Señor. Y no venga a nuestros templos a ser llenos de falsedad, de mentira, de engaño, Señor. Padre, nuestros templos están tan llenos muchas veces de shows artísticos, de cosas, de hombres, de filosofías humanas. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ten misericordia, Señor. Y permítenos, Dios, tener templos llenos de tu palabra, tener iglesias llenas de tu verdad, que prediquen tu evangelio. Y en esto, Señor, estemos en unidad, Señor, en la predicación de tu santa palabra, de la sana doctrina, Señor. Te lo pedimos porque solamente tú lo puedes hacer y creemos que tú eres poderoso para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.